Pues vamos con un ejemplo de Lean Startup. Lo que voy a hacer es platicarles un caso, lo voy a hacer pasar a través de distintas etapas por las cuales se valida la información. Es el método de experimentación, el método científico. Típicamente esto es un tema de un taller en el cual lo estamos experimentando todos juntos al mismo tiempo, pero para efectos de demostración pues se los voy a platicar con este tablero. En este tablero pongo en la parte de arriba la parte de las hipótesis, la hipótesis del cliente, la hipótesis del problema, la hipótesis de la solución. En la primera iteración o en la primera vuelta que hacemos de este ejercicio, solo tendremos hipótesis de cliente e hipótesis de problema. ¿Qué quiere decir? Que no estamos planteando ninguna solución. Todavía no llegas con tu gran solución, con tu gran idea, porque lo primero que hay que hacer es tener este encuentro con el cliente y tener la conciencia de su problema. ¿Okay? Es un ejercicio también que representa la escucha. ¿Sí? Cuando tú estás platicando con alguien y estás pensando en qué vas a responder, pues en realidad no lo estás escuchando, porque estás pensando que vas a responder. Entonces es lo mismo con esto, ¿no? En estos primeros ejercicios tú vas a ir con el cliente a conocer al cliente. Tú vas a ir a acercarte a ese problema, a ver si es real ese problema, a ver si ese cliente es tu cliente. Y luego ya después, dado que captaste toda la información, porque realmente estabas ahí presente, realmente estabas escuchando, realmente estabas captando toda la información, viendo todos los detalles, oliendo y escuchando y observando y tocando y con todos tus sentidos ahí, puedes traer más información para crearle una solución más adecuada. Entonces, si estamos haciendo un diseño de productos, que a final de cuentas es el diseño de una solución, es el servicio a una persona para que su vida sea mejor, para que su momento sea más agradable, pues hacemos ese ejercicio desde el primer momento, que es cuando vamos y conocemos a el cliente. ¿Okay? Entonces, dicho eso, esta es la parte de hipótesis y al principio no hay solución, porque estamos validando primero el cliente y el problema. Luego está la parte de supuestos. Toda la información que tú consideres que así es, se vacía acá a los supuestos, para luego ser validada o invalidada, de acuerdo a los ciclos que estemos viendo. Que tenemos un cliente que son los papás que tienen niños pequeños, digamos 6, 7 años, y que están interesados en que sus hijos estén cercanos a la cultura, a las actividades artísticas, ¿ok? Danza, pintura, música, etc. Ese es nuestro target, esos son nuestros clientes. ¿Cuál es el problema? El problema supuestamente es que no hay suficientes actividades culturales en la ciudad. Estamos hablando de una ciudad mediana o pequeña. Y luego aquí en la parte de supuestos vacías el resto de supuestos. No hay suficientes y las que hay son caras y las que hay están lejos y las que hay no sé qué, bla, 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 bla. Luego el supuesto más riesgoso es el supuesto de estos que te va a validar el cliente y que te va a validar o invalidar el problema. Entonces, digamos, por ejemplo, que el supuesto más riesgoso es: si hubiera actividades artísticas para niños, los papás llevarían a sus hijos. Luego viene el método de experimentación. Al principio, en la primera iteración del método de experimentación, pues es la exploración. O sea, vas y hablas con las personas, los escuchas y platicas, ¿no? Entonces, un método muy ahí de abordar el tema. Ese es tu método y planteas tu criterio de éxito. Tu criterio de éxito es, pues, qué tantas de esas personas con las que platicaste te van a decir una o tal cosa. Tú ya de inicio ya llevas previsto que en ese experimento cierto criterio te va a decir
Sí, estamos validando que esos clientes son los clientes y que ese problema es real. Entonces digamos que fuera la mitad, ¿no? O sea, voy a visitar a 8 personas, 8 papás, y con que 4 me digan que sí, voy a dar como válido que ese problema existe. Entonces, la siguiente etapa es muy importante y es la base de que esto sea Lean Startup, ¿sí? De que esto sea para emprender. La parte siguiente es Get Out of the Building. Hace referencia a que el diseño de productos pues no se hace en un cuarto cerrado, tal vez como antes en los 70s, 80s. El diseño de productos hoy en día, el diseño de los productos se hacen afuera, observando, siendo el usuario, siendo el comprador, observando a los otros, verificando su experiencia, preguntando, observando todo, ¿no? O sea, captando toda la información desde ese lado. Entonces te dice, get out of the building, o sea, ve y haz tu experimento. Si tú te quedas ahí en la mesa de trabajo y dices, bueno, pues yo creo que me responderían, no sé qué, bla, 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 pues no estás validando la información, en realidad estarías sacando más supuestos. Y la idea de este ejercicio es empecemos a construir sobre información veraz, porque estamos ahorrando con eso, ¿no? Aquí a lo que vamos es a lo que nos dé más valor al menor costo. Entonces, el mayor valor es la mayor información del cliente. Al menor costo quiere decir pues que no tienes que construir el producto completo, con que construyas lo que necesitamos para validar la información es suficiente en esta parte de la iteración, por eso son prototipos. Ya cuando vas muy avanzado, tus prototipos realmente son productos muy completos. Bueno, entonces, get out of the building. Ve y haz este experimento. Entonces voy y platico ahí con los papás y resulta que el supuesto de que el más riesgoso, que decía de que si hay actividades artísticas para niños, los papás llevarían a sus hijos, resultó inválido. Porque al platicar con las personas con este perfil, con los que fueron alumnos de teatro y tienen el arte en su vida, pues sí tienen el contacto de la gente que realiza actividades para niños, porque son ellos mismos. O sea, el que le gusta la pintura enseñó a pintar a los hijos de sus amigos. Al que le gusta el teatro les puso unos jueguitos. Al que no sé qué, bla, bla, bla. Y todos empezaron a proveer actividades para que los niños estuvieran más cercanos a el arte. Con esto, para la siguiente iteración, sabemos que el cliente pues sigue siendo el cliente, queremos seguir ayudándole, apoyando a los papás que tienen interés en que sus niños estén en actividades artísticas, pero el problema pues ya no es ese. El problema no es que no hubiera suficientes actividades, ya vimos que sí hay suficientes actividades. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí diseñamos un nuevo problema. Puede salir de lo que estuvimos ahí investigando o podemos generarlo en el momento. Ok, el problema entonces es que los papás pues no sabían dónde era, ¿no? O sea, el papá que conocía a la maestra pues sí, pero la mayoría pues no sabía. Derivado de nuestras entrevistas tenemos información validada, información invalidada y se generan nuevos supuestos también. Ok, todavía no hay solución que vayamos a plantear porque todavía no hemos llegado a una iteración en la que el cliente y el problema sean validados para entonces plantearle una solución. Entonces en este punto los papás tienen el problema de que pues no saben cuándo son las actividades artísticas. Ok, entonces el supuesto más riesgoso
dentro de los que tenemos acá es, oye, pues si yo sé cuándo son las clases de teatro y las de música y todas esas, voy a llevar a mis hijos. Okay. El método podemos hacerlo aquí ya un poco también más elaborado. Vamos a agarrarnos 4 de las actividades artísticas, vamos a hacer una agenda, las vamos a publicar en un sitio web, ¿no? Entonces ahí van a estar publicadas las actividades, los papás ya van a saber, es más, las actividades del mes. Ahí vas a tener todas las clases, ¿ok? Más enfocaditos, vamos a subir el criterio de éxito a que sea el 80%. Si el 80% lleva a sus hijos a las clases, sabremos que este era el cliente y que este era el problema y entonces vamos a generar una solución. ¿Okay? Y así lo hacemos, publicamos ahí en la página web, ahí están las actividades, los papás las ven, algunos papás los llevan, otros no, y ya midiendo, pues resulta que no se alcanzó el 80%. Unos supuestos se validaron con ese experimento, otros se invalidaron, surgieron nuevas informaciones. Y al final de cuentas, vimos que sí el cliente sigue siendo el cliente, pero el problema, pues no era el problema, porque ahora se les dio el conocimiento de las clases y no los llevaron. Entonces, el problema, vamos a suponer, que es pues que se les olvidó, ¿no? O sea, como que lo viste una vez al inicio del mes y si no hiciste ahí tu inscripción y te programaste y todo, se te fue. Y ya no te acordaste o, o no te querías acordar porque sabías que chin, ya no lo llevé al inicio y luego va a andar atrasado con los demás y whatever, ¿no? Entonces digamos que el problema fue ese, que no lo tuviste de manera oportuna, ¿no? Y seguimos en la validación solo del cliente y solo del problema. Cada vez que hacemos esto de cambiar el cliente o el problema, es una acción que se llama pivotear, ¿no? O sea, hacemos un pivote, ¿no? Como en el básquetbol. Y cuando no haces un pivote, cuando tu cliente y tu problema se mantienen en la misma línea, decimos que perseveras. Perseveras sobre el cliente y perseveras sobre el problema. Estamos planteando que el problema es que no tuviste la información en el momento que la ocupabas, ¿no? O sea, viste la agenda del mes siguiente, pero pues no te lo apuntaste en tus pendientes, entonces pues ahí se fue, o sea, entró y salió como quien dice, ¿no? Entró por un oído y salió por el otro. Entonces, el supuesto más riesgoso siguiente es que si tienes la información en el momento oportuno, los vas a llevar. Ok, el método es el concierge, que Lean Startup lo menciona ahí Eric Ries. El método es concierge, que lo menciona Eric Ries como este método en el cual tú haces manualmente algo que en el producto final a lo mejor va automatizado, simplemente porque quieres proveer el servicio y ver el feedback del usuario. Al final de cuentas, los MVPs, que son los Minimum Viable Products, entonces son los experimentos. Los MVPs son los experimentos. Más que los productos, son los experimentos porque te están dando información del cliente. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el método del concierge. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, físicamente, vamos a estar mandando mensajes de texto, ¿ok? Mensaje de texto al papá 1, mensaje de texto a la mamá, al papá 2, a la mamá 3, etc. A todos les vamos a hacer la información de manera oportuna. ¿Cuáles son estos? Al inicio de la programación y cuando va a suceder la primera clase. Bueno, pues le voy a mandar el mensaje el domingo, cuando se programa su semana, el martes en la mañana y el martes a la hora de la clase o 30 minutos antes. Entonces esos son los mensajes oportunos. Los voy a hacer yo ahí, o sea, con mi celular. Ese va a ser el método.
concierge. Y entonces ahora el criterio de éxito es igual, el 80%. Lo voy a agarrar 10 papás, entre papás y mamás, y les voy a mandar esa información. Entonces yo estoy esperando que más del 80% vayan. Y sucede, y resulta que sí los llevaron. Entonces, este supuesto quedó validado. Y entonces para nuestra siguiente iteración, vamos a perseverar. Perseveramos en el cliente, los papás que están interesados en que sus hijos se acerquen a la cultura en una edad temprana. El problema sí sigue siendo un problema de que no tenían la información de manera oportuna para que empatara con los tiempos en los que ellos se organizan, ¿no? Y la solución, pues dado que el experimento nos sirvió para ello, yo estoy pensando en, pues ok, un sistema de mensajería que conecte a pues, los profes con los papás, no sé qué, y aquí ya empiezo a plantear la solución. Hay un supuesto más riesgoso también, ok, pues que la solución solucione el problema y haga que los papás lleven a los niños, etcétera, etcétera. El método, un sistema en su versión beta, ya está. Y el criterio de éxito, pues un 80%. Entonces se construye esto y se pone a funcionar y vemos el resultado. Así va fluyendo el Lean Startup, iteración tras iteración. Digamos que a lo mejor ese sistema de mensajería sí jaló, ok, pues entonces perseveramos en el cliente, perseveramos en el problema. Tanto el cliente como el problema como la solución van a tener un nivel más detallado, ¿no? Al final, pues todo nos da más aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que validamos más cosas, más información, invalidamos otra, ¿no? Y vamos sobre la siguiente iteración. El mismo cliente, el mismo problema, a lo mejor ya eres más específico y la siguiente versión de esa solución, que sí fue solución, entonces vas perseverando y vas generando las nuevas versiones de tu producto, ¿sí? Las nuevas versiones de tu producto que a la par sirven también de experimento, porque estás poniendo ese producto enfrente del cliente para ver qué feedback te da. Y conforme vas llegando a estas partes en las que los prototipos ya son algo que se construye, aquí es donde vas metiendo a tu equipo de desarrollo del producto, porque aquí pues ya necesitas más manos. A lo mejor aquí en las primeras exploraciones pues son tú como product owner y como user experience pues desarrollas estas actividades. En estas otras que necesitas más pantallas, que necesitas ya una experiencia más desarrollada para que te dé un feedback más rico en información, ya que estás enfocado, validaste tu cliente y tu problema, entonces ya le puedes meter ahí acelerador, ya le puedes meter ahí más galleta, ya le puedes meter más gente. Y de todos modos, así como creaste un producto en base al prototipeo de este tipo, ahora las funcionalidades de tu producto son las que pueden llevar este camino también. Entonces, la manera en la que adquieres tu producto, la manera en la que pagas tu producto, la manera en que recibes tu producto, la manera en que retroalimentas tu producto, todas esas son maneras que se pueden validar también de esta forma. Muy bien. Aquí precisamente se conectan ya los métodos de delivery que tú tienes, ¿no? Los métodos de desarrollo y entrega del servicio. Si tienes Scrum, si tienes Kanban, si tienes lo que sea que tengas, aquí lo conectas, ¿ok? Entonces, digamos a lo mejor que esta iteración ya va empatando con un sprint o ya va empatando con, no sé, la unidad de tiempo que tú tengas ahí programado para tu trabajo, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido. Ahí están mis datos abajo para cualquier duda.
y que les vaya muy bien. Cuéntenme cómo les va.